Hola a todos, aquí comienza la grupeta Todo y Nada sobre ciclismo aficionado. Andrés, ¿cómo vamos? Todo muy bien, Sergio. ¿Cómo va todo? Bien, bien, juiciosos. ¿Qué novedades hay en el calendario de ciclismo aficionado, Andrés? Pues por el lado del Gran Fondo Sierra Nevada, para el cual quedan 45 días, que es el 21 de junio, no hay ninguna novedad. Ellos lo que dicen en la información que han publicado es que siguen trabajando para mantener esta fecha, pero las inscripciones están congeladas por ahora. Mientras que por el lado de la ruta Colombia, la parada de Antioquia, que se iba a celebrar el 14 de junio, se anunciaron que la reprograman para el 11 de octubre de este año, que era la fecha que tenían para el gran fondo que subía letras. Y ese evento de letras lo van a reagendar en el segundo semestre del próximo año. Ok, Entonces, esas son las novedades que tenemos por ahora, que son los eventos más próximos. Ya los demás vienen después de agosto, entonces hay más tiempo y hay que ver qué va pasando. bueno, estaremos atentos de las actualizaciones del calendario para que los aficionados y las aficionadas sepan qué va a pasar después de estos meses, de estos días de para. Bueno, y para este episodio tuvimos una conversación muy interesante con Santiago Toro, fundador de Scarab, una empresa colombiana de fabricación de bicicletas personalizadas de ruta y gravel, y pues estuvimos hablando de fabricación, de mercado y de cómo es la industria en Colombia. Entonces los dejamos con Santiago Toro y la industria de las bicicletas en Colombia. Santiago, bienvenido a la grupeta, gracias por acompañarnos en estas épocas de aislamiento y cuarentena. ¿Cómo vas? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que por aquí en el Retiro, cerca a Scarab, ahorita les contaré qué es Scarab, pero todo muy bien, aquí guardados, juiciosos en la casa. Comencemos, Santiago, hablando un poco de ti. Cuéntanos quién es Santiago Toro. Soy ingeniero industrial de la Escuela de Ingeniería, soy ciclista recreativo desde más o menos el 2010-2011 y bueno, tengo la fortuna de trabajar con mi pasión y hacer unas bicicletas aquí en el Retiro. Ya Summer se está tocando un tema clave. Sabemos que están prendiendo en la fabricación de bicicletas. Cuéntenos un poco ese rollo, cómo es eso de fabricar bicicletas en Colombia. Bueno, esta idea nació efectivamente a principios del 2014, después de una engomada tremenda con la bicicleta y estar ya estudiando ingeniería. La pasión por hacer las cosas, la pasión por crear objetos y por verlos realizados me llevó a pensar en la posibilidad de fabricar bicicletas en Colombia. Y cuando llegamos a esto, y hablo de llegamos porque mi papá fue una gran influencia en este tema y fue, digamos, la persona que me llevó a entender que uno podía volver su hobby, su pasión en un trabajo. Entonces me oirán mucho mencionar en plural y hago referencia a él. Básicamente entendimos que en Colombia hay talento, hay una historia, hay un conocimiento que es capaz de fabricar y de producir bicicletas de talla mundial. Entonces, 5 o 6 años después, aquí estamos, tenemos una marca que se llama Scarab y bueno, espero poderles contar un poco más de ella. Bueno, pero antes de meternos con Scarab, ¿cómo es la industria de las bicicletas en Colombia? ¿Hay una industria de fabricación y de producción de bicicletas en Colombia o cómo funciona eso acá? Sí, señor, la hay y la hubo. Em, Básicamente en Colombia se han fabricado bicicletas desde hace muchos años. Se fabricaron bicicletas de altísimo nivel. Luego esa industria desapareció y únicamente quedaron bicicletas un poco más, em, digámoslo, sencillas y unas bicicletas de menos especificaciones, pero igual de muy buena calidad y pensadas un poco más para el uso, para niños, para uso lo que se llama utilitario y es simplemente transporte o carga.
Y hay una gran industria de bicicletas acá. Así suena increíble, aquí en Colombia todavía se le compite a otros países en cuanto a la fabricación de bicicletas, de nuevo, en unos segmentos muy especializados. Pero entonces es una industria que está haciendo o teniendo algún impacto afuera también, en los mercados de afuera. Sí, señor, pues te cuento que cuando nace Scarab y cuando nace todo este proyecto, nosotros en lo que pensamos fue en la creación de una marca mundial. Nosotros siempre pensamos en que, hombre, Colombia exporta ciclistas y tiene ciclistas de talla mundial. Aquí también hay unas capacidades en la gente, hay unos talentos y nos dimos cuenta que podíamos hacer bicicletas también de talla mundial. Entonces, eh, orgullosamente podemos decir que fabricamos bicicletas en Colombia para el mundo. Y el resto de la fabricación local que hay en Colombia, digamos que está más enfocado en atender las necesidades que son más internas y más locales. Y nosotros, pues claro que atendemos las locales, pero también tenemos una gran acogida por fuera de Colombia. Bueno, y atendiendo como esos dos mercados, el local y un poco el internacional, ¿cómo se aprende a diseñar bicicletas? ¿Cómo es el diseño de las bicicletas para el mercado colombiano y qué es diseñar una bicicleta para un aficionado en Estados Unidos o en Europa? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasa su merced de esa preparación, tal vez desde la ingeniería industrial, a empezar a diseñar bicicletas? Bueno, pues mira, es una pregunta bien compleja. Básicamente la bicicleta que se diseña para alguien en el mercado local es tiene exactamente el mismo proceso que la bicicleta que se diseña para alguien en el mercado internacional, porque nosotros solo hacemos una bicicleta y es la bicicleta para cada persona. Nosotros no tenemos bicicletas de gama alta, gama baja, no, nosotros solamente tenemos una bicicleta y es una bicicleta que está pensada para cada persona. Y ahí me meto en un tema muy interesante, es que nosotros para el diseño partimos del ciclista. Nosotros no partimos de unas estadísticas del mercado, de unas tablas de proporcionalidad diciendo, no, es que la gente en Colombia, la estatura media es esta, entonces hagamos muchas bicicletas de esta talla. Y la gente en Estados Unidos es de tal otra talla. No, nosotros partimos de cada persona que llega a nosotros. Es decir, si esta persona tiene unos brazos de X medida, unas piernas de tal medida, si es flexible o no es flexible, todo esto se vuelve parte del diseño. Y entonces, a lo que voy es, nuestro producto es pensado para cada uno, pero es a nivel técnico, a nivel de especificaciones. Es el mismo producto que se hace en Colombia, es el mismo producto de exportación y es producto de altísima calidad. Ok, y venga, rápidamente, un poco para los aficionados que nos están escuchando, ¿cuáles son como esas fases de producción sí, las fases de producción de esa bicicleta personalizada? O sea, usted me decía, comenzamos con el ciclista, con las necesidades del ciclista, con las medidas del ciclista, y después ¿qué? Pasan primero a mirar material, primero viene un diseño, primero se hace la parte estética, ¿cómo es ese proceso de la producción? Listo, perfecto. Mira, básicamente tenemos un proceso que claramente, como se los decía ahora y como bien lo dijiste, empieza con el ciclista. Una vez que ese ciclista entra a nuestro proceso y a nuestra fase de diseño, nosotros iniciamos por hacer una selección del modelo. ¿A qué voy con esto? Nosotros tenemos una línea de 4 modelos, 3 de ellos son de ruta, uno es de gravel. Y apenas ya la persona está orientada a cuál es la que le gusta, si esta, si la otra. Son unos modelos que son bastante distintos y pensados con unas especificaciones bien puntuales a nivel del uso que se le va a dar a esa bicicleta. Ya entramos a la fase de diseño como tal, de fabricación de la geometría, de diseño de la geometría, perdón. ¿Qué es la geometría de una bicicleta? La geometría de una bicicleta es básicamente los ángulos y la longitud de los tubos que unen los diferentes puntos de la bicicleta. Entonces, nosotros para diseñar esa geometría, nosotros necesitamos un input clave y ese input clave básicamente es un fitting que se haya hecho la persona. Si la persona ya tiene un fitting, puede ser un retool, puede ser un fitting de otra empresa, puede ser, mejor dicho, cualquiera sea el input que nos den ahí, que básicamente nos lleve a entender cuál es la posición del ciclista en la bicicleta.
es material suficiente como para nosotros entrar a desarrollar la geometría. Si la persona no tiene un fitting, pero nos dice, no, vea, yo llevo montando en bicicleta 15 años y me siento supremamente cómodo, ahí no hay que cambiar nada. Esa persona ya tiene una posición clave sobre la bicicleta. Entonces, nosotros apenas entendemos la posición, y hago aquí un paréntesis, que es la posición de una bicicleta. La posición en una bicicleta es dónde está ubicado el sillín, el manubrio, con respecto a un eje cero, que es el eje centro, ¿cierto? Eso me da la posición en mi bicicleta. Nosotros lo que entramos es a optimizar una geometría para que manteniendo una posición en la que el ciclista sabe que es eficiente, que es cómodo, que puede lograr sus objetivos, al optimizar la geometría, uno lo que obtiene es básicamente una bicicleta que tiene un manejo excepcional. ¿Por qué? Porque estamos adaptando la estructura al ciclista. Cuando tú compras una bicicleta en la calle, estás haciendo exactamente lo opuesto. Tú tienes una estructura completamente rígida que no puedes manipular, y lo que estás tratando es de acomodar tu cuerpo a esa estructura. Entonces lo que pasa es que terminas sacrificando, y no siempre sacrificar, puede que aumentes algunos otros, lo que pasa es que estás jugando totalmente en un terreno incierto, pero lo que estás es alterando cómo se comporta esa bicicleta en la calle. Es decir, una espiga corta, una potencia, que también le dicen, hace que la bicicleta se vuelva más sensible a las pequeñas aplicaciones de la dirección, mientras que una espiga larga hace que la bicicleta se vuelva un poco más predecible. Pero ¿qué tan predecible o qué tan sensible? Mientras que nosotros, cuando estamos diseñando, diseñamos sin tener restricciones. Entonces, lo que hacemos es acomodar ese chasis, por ponerle un nombre al marco, y acomodar ese marco de una forma en la que va a brindar las características que ese ciclista necesita. Bueno, entonces pasemos, digamos que ya tenemos una geometría conformada. Si alguien desea ingresar a nuestra página web, ahí va a poder ver en los planos de diseño, en una parte que habla del proceso, va a poder ver cuál es la geometría de la que hablo. Apenas se tiene eso listo, básicamente entramos a la fase de selección de materiales. ¿Qué es la selección de materiales? Que básicamente los tubos de una bicicleta afectan cómo se siente esa bicicleta en la carretera, qué tan rígida, qué tan flexible, qué tan, voy a usar una palabra que suena muy, muy particular, qué tan responsiva es esa bicicleta. Y es básicamente cómo responde la bicicleta a los inputs de potencia que se hace. Hay una tendencia en el mundo y nos hablan de, no, es que esta bicicleta es la más rígida del mercado. Y ojo, no todos necesitamos una bicicleta demasiado rígida. Es más, una bicicleta demasiado rígida causa fatiga. Entonces, depende mucho del ciclista, de sus objetivos, cuál es el material que se utiliza. Entonces, aquí entra a jugar el peso de la persona, cuánta potencia es capaz de aplicar, qué quiere hacer. Si es un sprinter, bueno, entonces necesitamos una bicicleta rígida. Pero si es una persona que va a hacer un ultrafondo, una cosa así, la rigidez es su enemigo en el 100%. Entonces, todo ese input nos lleva a seleccionar unos tubos de acero que hacen que esa bicicleta se comporte de una u otra manera. Entonces, pero, cuéntame. qué pena te interrumpo. Todas las bicicletas que ustedes hacen son de acero, entonces. Sí, señor. Todas las bicicletas que fabricamos son de acero, pero utilizan tenedores en fibra de carbono. Ok, entonces, ¿por qué cuando la tendencia en el mundo es las bicicletas de fibra de carbono, ustedes se vuelven al acero, que es un material que se abandonó hace un par de décadas? Estoy hablando de bicicletas de gama media, gama alta. Perfecto. Eso es una buena aclaración. Bicicletas de acero se han fabricado muchísimas, se siguen fabricando y seguirán fabricando, pero claramente el resurgimiento de las bicicletas de gama alta en acero es un tema bastante nuevo. Entonces, ¿por qué el acero? El acero para nosotros es el material óptimo para fabricar una bicicleta, porque combina las siguientes características, y es: 1, la absorción de la vibración del acero no tiene comparación con ningún metal. ¿Cómo absorbe la vibración? Es una delicia. Simplemente la sensación en la carretera es como que uno estuviera montando sobre un piso totalmente pulido, sobre un velódromo todo el tiempo.
así la carretera está irregular. ¿Por qué? Porque el material tiene la capacidad de absorber la vibración. Y claramente otros materiales lo pueden lograr, pero cuando tratan los otros materiales de lograr esto, sacrifican la capacidad de transmisión de la potencia. Lo que yo les hablaba ahora, que es una cualidad que en inglés suena muy bien, en español suena muy rara, y es responsiveness, la responsividad Sí. de la bicicleta. Y lo que hace es que cuando uno trata de que una bicicleta de fibra de carbono absorba muy bien la vibración, pues hombre, tiene que sacrificar eso. Entonces la bicicleta se siente lenta, se siente que se está tragando la energía del pedaleo en vez de hacerme avanzar. El acero es capaz de mantener las dos sin sacrificar ninguna. Y ahí entra un elemento que hay que hablarlo sin misterio y sin mucho tabú, y es, hombre, no, el peso. El peso. Y claramente el acero es un material más pesado. Pero yo les quiero decir una cosa, es que el acero ha sido un material que viene evolucionando con la industria aeronáutica y nunca ha parado de evolucionar. Entonces las aleaciones de acero que nosotros utilizamos ahora son unas aleaciones supremamente avanzadas que logran que los tubos se vuelvan de paredes muy delgadas, pero de una altísima resistencia. Entonces la resistencia a la tracción del acero moderno, la resistencia a la tracción es una medida que se utiliza para determinar la capacidad de, digamos, de carga de los materiales, es hasta 5 veces la de la fibra de carbono. Entonces tú tienes una bicicleta que es 5 veces más resistente y adivinen cuánto pesa más, 400 gramos. Es decir, coja el termo antes de salir de la casa, la caramañola, y bótele la mitad. Eso es lo que está cargando de más, ¿cierto? Sí, es marginal, la diferencia es marginal. La diferencia es marginal. Lo que pasa es que el acero suena pesado y eso hay que hablarlo sin misterio. El acero suena pesado, pero un marco de nosotros, un marco letras, que es nuestro modelo más liviano, estamos utilizando ahora una tubería japonesa que es una cosa espectacular en cuanto a tecnología y en cuanto a aleaciones. Y es un marco que en una talla 54 pesa 1.300 gramos en acero. El marco. El marco. Ok. Entonces, sí, eso le iba a decir, retomemos. Tenemos el feeling del ciclista, después la geometría, después la selección de los materiales y luego ¿qué viene? Entonces aquí ya entramos en una fase que se vuelve toda la parte de meterle color y de meterle vida a esto. Aquí es muy importante tener en cuenta que nuestra marca está completamente inspirada en Colombia y orgullosamente sabemos que Colombia es un país colorido, es un país alegre, es un país que tiene una cultura fuerte y denotada por los colores. Uno en las diferentes regiones del país logra ver cómo unos colores toman más fuerza que otros, y en nuestra marca lo tratamos de expresar e incentivamos a nuestros clientes a que también expresen lo que les gusta en colores. A la gente le da mucho susto comprar bicicletas que son distintas a negro o a blanco. Pero entonces, Santiago, para poner en contexto a la gente, los diseños de las bicicletas también son personalizados. Sí, señor. O sea, la parte estética. La parte estética, la parte de la pintura, porque todo lo que hacemos es pintura. Nosotros no ponemos ni una sola calcomanía. Todo es pintado a mano en nuestra fábrica acá en El Retiro. Y básicamente lo que tenemos son unas plantillas, unos puntos de partida. Esto es un proceso abierto, pero claramente tiene algunas limitaciones, sobre todo por un tema de identidad de marca y de calidad. Uno puede pensar en unas ideas muy locas, pero de nuevo, como todo es pintado, pues hay unas limitaciones del proceso como tal. Pero nosotros tenemos una persona, Alejandro, se encarga de toda la parte creativa. Es un arquitecto, ya trabajando con nosotros ya va para más de 2 años, y ya lleva más de 2 años. Y ¿Un arquitecto? Sí, señor, un arquitecto. Y Alejandro se encarga, pues la verdad fue mi primer cliente hace 5 años. Y nos hicimos amigos, y después de un viaje a Italia conoció un par de fábricas de bicicletas, conoció la fábrica de Pegoretti, y mejor dicho, reorganizó sus cosas y se dio cuenta que lo que quería era trabajar en la fabricación de bicicletas. Y Alejandro es la persona que lidera el proceso de diseño ya hace 2 años y medio. Y él ha desarrollado en este momento, tenemos 4 plantillas que son estándar, tenemos 2 ediciones especiales, y la gente lo que puede hacer es entrar, ver las plantillas y uno empieza a personalizar. Entonces Alejandro empieza a mezclar colores. Tú puedes decir, ve, mi color favorito es el azul como el de este carro, o el azul tal. Entonces Alejandro desarrolla el azul,
también tenemos una paleta de colores ya, digamos, predeterminada, y tú le dices, no, y lo quiero mezclar con amarillo, pero me gusta esta plantilla. Entonces él entra y te hace los renders de cómo se ve esa plantilla con azul y con amarillo, y se va llegando a ese punto en el que claramente logramos que tú expreses cómo quieres tu bicicleta, ¿cierto? Y no cómo quieres que se te vea la bicicleta, porque muchas veces las personas a la hora de entrar a un proceso personalizado entran pensando en cómo quieren que se les vea, pero no están pensando en cómo quieren ellos su bicicleta. Y uno se da cuenta Sí. y todo el mundo termina diciendo, no, mi primera bicicleta fue roja. Y mi primera bicicleta, no estaba hablando de la bicicleta ruta que compraron hace 3 años, sino la bicicleta de bicicross que tuvieron cuando tenían 4 años. Y termina siendo roja su bicicleta, y eso se vuelve muy especial porque se vuelven bicicletas que están muy conectadas con cada persona. Dijimos que no íbamos a hablar de temas técnicos, pero no puedo dejar de preguntarle esto y es, y digamos, en este servicio personalizado, cuál es como la postventa? O sea, yo recibo, listo, pasé por la geometría, los materiales, el diseño estético, supongo que ahí ya recibo mi bicicleta y que hay un acompañamiento posterior a eso, o bueno, usted ya entregó el producto y ya usted verá qué hace con la bici. Mira, nosotros tenemos 2 tipos de producto. Tenemos marcos y tenemos bicicletas completas. Entonces, digamos que el que compró un marco, una vez que se finaliza la fase de diseño, se inicia la fase de producción. Actualmente, bueno, no quiero decir actualmente porque claramente con este tema de la cuarentena esto ha cambiado un poco, pero nuestra línea de producción estaba pensada para que en el momento en el que un cliente hace un depósito de $500 o $1,500,000, entra en la fase de producción, de diseño, perdón, y a los 2 meses se le está entregando su marco terminado o su bicicleta. Entonces, si tú compraste un marco, pues apenas se termina esa fase de producción, se te despacha a tu casa y digamos que ahí terminó esa primera interacción. Si tú compras una bicicleta terminada, pues a este proceso había que sumarle una parte de selección de materiales. De componentes. Ok. De componentes, perdón, de componentes Sí. en el que, bueno, quiero este grupo y te asesoramos y contamos con unas cuentas que nos ayudan a armar bicicletas a unos precios bastante favorables, y tenemos cuentas tanto aquí en Colombia como cuentas de marcas que no están representadas en Colombia, que además son líderes en el mundo. Entonces podemos entrar a armarte una bicicleta como realmente te la sueñas. Y apenas ya se tiene la bicicleta armada, ya también se te despacha a la casa, y ahí finaliza, digamos, este primer acercamiento. Scarab como tal está conformando una comunidad que lo que busca es que más gente disfrute de lo que es montar en bicicleta. Nosotros no estamos pensando en competencias, nosotros no estamos pensando en tiempos. Nuestra gran ambición es que la gente entienda el placer que hay en montar en bicicleta. ¿Ya qué voy con esto? Todos decimos que nos gusta mucho, pero a cada uno le gusta el ciclismo de una manera distinta. Entonces, nosotros a lo que vamos con nuestro producto es a maximizar como tal esa experiencia, o sea, que tú montes todos los días 1 hora, o que puedas tener el tiempo y el espacio para montar 3 horas al día. Pues, ¿cómo hacemos para que ese momento que tú le estás dedicando a esto sea un momento muy agradable? Y en eso nos enfocamos. Entonces, hacemos salidas mensuales, estamos empezando a hacer también salidas mensuales en Bogotá, también tenemos una tienda propia en San Francisco, en California, y empezamos a implementar salidas y montadas allá también una vez al mes. Y se trata de ir creando esta comunidad en la que la gente empiece a entender la bicicleta más como un tema de disfrute. Claramente esto tiene todo el cuento de darse leña, de competir, de todo eso, que es una delicia, pero, pero, Uh-huh. pero digamos que se nos olvida también la parte de disfrutar. Y nuestras salidas están enfocadas en que la gente empiece a entender que la bicicleta no es solamente irme, darme leña y hablar por un grupo de WhatsApp el viernes por la noche, sino que esto se puede volver una comunidad, esto se puede volver un parche de amigos, un cuento distinto, y a eso es a lo que le trabajamos. Estas salidas que hacemos no son únicamente para personas de Scarab, que hayan comprado un Scarab, son abiertas, no tienen costo, y lo que hacemos es simplemente poner unos puntos de encuentro, salimos, montamos. Muchas veces más importante
la gastronomía de la montada, donde paramos a comernos el mejor buñuelo del oriente antioqueño, que la montada per se. Y de eso se trata, ¿cierto? De darle un poquito de un ángulo distinto al ciclismo, y vemos nuestras bicicletas como un vehículo para disfrutar del ciclismo de otra manera. Bueno, Santiago, y en cuanto a garantías, Muy que buena puede ser otra pregunta, mira. pregunta que la gente se está haciendo en su casa. No, mira, muy buena pregunta. Nosotros damos sobre materiales. ¿Y qué son materiales? El tenedor, el juego de dirección, las diferentes partes que se ensamblan en el marco. Nosotros damos la garantía del fabricante. Nosotros utilizamos para todas las bicicletas juegos de dirección Chris King, tenedores Envy o tenedores Columbus, es decir, las marcas más importantes que dan el ciclismo. Ellos generalmente dan 5 años de garantía, pero nosotros en nuestro producto Sí. damos garantía de por vida. Entonces, todo claramente relacionado. Uno tiene que entender que una garantía es por defectos de fabricación, ¿no? Y básicamente, si hubo una soldadura que por algún motivo no quedó bajo especificaciones, cosa pues que no ha pasado, pero pues, lamentablemente uno en un proceso, todos los que están involucrados con algún proceso saben que pueden ocurrir eventualmente algunas cosas que se salen de control, pues se da garantía de por vida. Si hay, digamos, un impacto, un accidente, y eso causa el daño de la bicicleta, la ventaja con el acero es que es un material 100% reparable. Y aquí hago una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, la fibra de carbono y el acero a nivel de reparar? Uno con la fibra de carbono realmente lo que termina haciendo es un remiendo, ¿cierto? Uno lo que termina es Sí. poniendo más fibras encima para tapar un hueco, una fisura, para encontrar cómo mantener la estructura, pero toca aplicarle otras cosas encima. Cuando tú tienes una bicicleta en acero y sufres algún tipo de daño en ella por un hueco, por una caída, por quién sabe qué tantas cosas a las que uno está expuesto como ciclista, pues básicamente la bicicleta puede reparar en un 100%. ¿Y qué reparar? Que la bicicleta logra otra vez tener su funcionalidad como si estuviese recién salida de fábrica. Entonces, una reparación en una bicicleta de acero puede ser que tú te chocaste y dañaste el tubo, el down tube, el tubo que va del cabezote a la caja centro, el diagonal, donde va el termo. Sí, 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 Ese sí. es, digamos, que en un impacto frontal, ese es el tubo que más carga recibe. ¿Qué se hace ahí? Como nosotros tenemos planos de fabricación y especificaciones de cada bicicleta, nosotros podemos volver a cortar un tubo exactamente de las medidas que son, quitar el tubo anterior y soldar un tubo completamente nuevo. Entonces quedas con una bicicleta literalmente 0 kilómetros. Entonces, ese es el tema con una bicicleta de acero, que es una bicicleta para toda la vida. Esto está hecho para durar los años de los años, y en caso tal de que tengas algún tipo de incidente o de lo que pueda suceder, pues es una bicicleta que se le puede dar una segunda vida sin ningún problema. Y no va a quedar la marca de que es que fue reparada. Esto queda 0 kilómetros. ¿Usted cómo ve esa industria en Colombia? ¿Estamos innovando o acá la industria sigue haciendo las bicicletas que venía haciendo, que se hacen por demanda y normalmente y no hay como un interés en innovar en los materiales, en los diseños, en la geometría, en todo lo que implica como la fabricación de las bicis? Bueno, en general, digamos que esto ha tomado más tiempo de lo que ha tomado en el resto del mundo, pero claramente sí hemos visto que algunas marcas están empezando a implementar algunos materiales mucho más avanzados de lo que se usaba hace unos años. Están empezando a hacer unas geometrías y a utilizar unos componentes de muchísima mayor calidad, lo cual demuestra que claramente se están siguiendo los pasos. Eh, yo tengo una opinión muy puntual sobre la innovación en la bicicleta, y el verdadero driver de la industria en cuanto a innovación, así uno no lo crea, está más ligado a ruedas y a grupos que a marcos. Las grandes marcas tienen que sacarle nuevas caras, nuevas pinturas, nuevas formas a los tubos cada año, porque se vuelve un tema de reventa, ¿cierto? De cómo hago para que me compren Sí. el marco nuevo el año entrante, cómo hago para que el otro sea viejo. Mientras que cuando tú estás metido en la industria del acero y de bicicletas custom, uno no está tratando de buscar la obsolescencia de su producto, todo lo contrario. Uno lo que está tratando es de hacer
que sus bicicletas duren toda una vida desde que estén bien cuidadas. Y por eso no vas a ver en la industria de acero y en la industria de titanio bicicletas con unas formas demasiado raras, y si las ves son simplemente prototipos, pero nunca logran llegar al mercado, porque el cliente que está detrás de una bicicleta custom lo que está pensando es cómo me compro una bicicleta para toda la vida, porque es que uno cuando se hace una cosa hecha 100% para uno, pues uno no está pensando en cuándo la vendo, uno está pensando en salió el grupo nuevo, de pronto le hago este cariñito a la bicicleta, pero entonces, ligando eso a tu pregunta de la innovación en la fabricación de la bicicleta, en la industria de las bicicletas, de nuevo, está muy ligada a los componentes, y más en este nicho de bicicletas personalizadas o custom. Hablando de nicho, ¿dónde está el mercado objetivo de Scarab? Mira, 70% de nuestra producción ha sido exportación durante 5 años. El año pasado abrimos nuestro propio estudio, es una pequeña tienda en San Francisco, en California, porque de este tema de exportación, la gran mayoría de nuestros productos van a San Francisco o a áreas cercanas en California. Entonces, de 10 bicicletas que hacemos acá en Colombia, 7 salen en exportación sí, 7 salen hacia San Francisco. Entonces, nuestro mercado objetivo por muchos años ha estado allá, pero te soy honesto, los colombianos están empezando a dar cuenta que aquí en Colombia se pueden hacer unas cosas demasiado bien hechas, están empezando a entender estos conceptos de custom made, de altísima calidad, del cuento que hay detrás de fabricarse una bicicleta, y se está empezando a abrir un mercado muy interesante aquí. Usualmente un producto que es de nicho suele ser más caro. Háblanos sobre el precio y cómo ese precio está en comparación con las grandes marcas o las marcas que todos conocemos, digamos. Perfecto, mira, empiezo diciendo una cosa que la dije al principio, pero la aclaro para este punto, y es, nosotros no tenemos bicicletas ni de gama alta ni de gama baja. Todas las bicicletas de nosotros son gama alta. Nosotros cada marco que hacemos, quiero hablar de los marcos aquí puntualmente, es el mejor marco que podemos hacer, ¿cierto? Y el mejor marco que está en cuanto a la disponibilidad de aceros y de aleaciones que hay en el mundo, es el tope de gama. Nosotros estamos ubicados en un precio promedio. Una de nuestras grandes obsesiones, por ponerlo así, es cómo hacer para llevarle el mundo custom a más personas. Nosotros no nos declaramos una marca boutique, nosotros no nos declaramos una marca de lujo. Sabemos que esto es un nicho, pero no nicho porque es que queremos llegar a muy poquitas personas, no, todo lo contrario. Nosotros sabemos que es un nicho porque todavía no ha reventado este tema del custom de la manera para llegar a cubrir el mercado que ahora es tan grande. Pero nosotros lo que queremos es mantener unos precios que son asequibles, son precios que se comparan muy bien en la industria. Para que te hagas una idea, nuestra bicicleta Letras, nuestro frame Letras, el marco Letras, vale 6.800.000 pesos, IVA incluido. Esto te incluye marco hecho a la medida, tenedor, juego de dirección Chris King y pintura personalizada. Y este es el marco más barato, pero no es el marco más barato pensando en que es el más sencillo que hacemos, es que es el más media gama, no. Simplemente como no tiene los anclajes de freno de disco, como no tiene otra serie de cosas adicionales que hacen que suba o no la complejidad en la fabricación, pues tiene un precio de 6.800.000. Hacemos marcos de 7.700.000, que es el más costoso, que es el Letras Disco, o el Páramo, que es el de Gravel. Pero, de nuevo, no es que haya media gama ni nada, simplemente es una pequeña fluctuación por complejidades de fabricación. Dicho lo anterior, nosotros tenemos bicicletas completas desde los 10 millones de pesos. Esto nos pone en un precio muy promedio. Yo no planteo decir que es que nuestras bicicletas son baratas, pero sí son bicicletas que se comparan muy bien con lo que las personas están comprando ahora en la industria. Y aquí en Colombia están comprando bicicletas muy por encima de esos precios. Nosotros tenemos bicicletas hasta los 32, 35 millones de pesos si quieres armarla con los últimos grupos electrónicos, con las super ruedas en carbono.
pero aquí hay para todos los presupuestos, ¿cierto? Y para todos los gustos. Entonces, nosotros, de nuevo, hago la aclaración, nosotros no nos declaramos un producto de lujo, tenemos calidad de lujo, tenemos estándares de fabricación de altísima calidad y no me tiembla la voz para decirlo, pero nuestro precio está pensado para que más gente tenga acceso a las bicicletas custom. Y una pregunta final sobre Scarab y sobre el producto, para entender cómo se está moviendo ese mercado. De 10 bicicletas que hacen, ¿cuántas son gravel y cuántas son de ruta? Bueno, y los que quieran saber la respuesta a esta pregunta, los esperamos en nuestro próximo episodio, en donde estaremos escuchando la segunda parte de la conversación con Santiago Toro, dedicada al gravel en Colombia y cómo esta tendencia ya está llegando al país. Y no solo al gravel en Colombia, sino en general al gravel, que es una disciplina muy desconocida en general por los colombianos. Entonces vamos a hablar también de las diferencias entre una bicicleta de gravel y una bicicleta de ruta, y de una bicicleta de mountain bike, y las ventajas que tiene sobre estas dos y en qué condiciones. Así es, entonces ese fue nuestro episodio de hoy. Gracias a todos los que nos escuchan. No olviden seguirnos en Instagram, @lagrupetapod, y pues darle al botoncito de suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando. Muchas gracias a todos y hasta luego. Eso fue todo por hoy. Chao.